También padre, como a otros, se ha llamado a este río de frontera, que nace en montañas ásperas, hermosas y solitarias, Padre Duero. Con mucha razón, sin duda, porque ha sido a la vez linde, marca, bastión, raya, eje espiritual, defensa y alimento para muchos miles de seres y durante muchos años. Mas se le podría también haber apodado el Río del Vino, tanto en las tierras anchas de Castilla como en las soleadas colinas de Portugal. En cierto modo, sus aguas se convierten en vino allí por donde pasan. Y si antaño se le apreciaba sobre todo porque quitaba la sed de pastores, labriegos, hermanos de monasterios y señores de castillos, hoy se le venera sobre todo porque adorna con su nombre algunas de las botellas más santas que se producen en España y en Portugal. Mermado ahora de aguas por la voracidad de los hombres, legendario, arropado en sus romances como hace 1000 años, el río hace de espina dorsal de la meseta septentrional. Es el primero de la península por la superficie de su cuenca, el segundo por su caudal y el tercero por su longitud, casi 900 kilómetros, incluidos los 167 de trayecto portugués. 333 afluentes, nada menos, y eso que, por estar situado en un área muy elevada respecto a su entorno, en la alta meseta, ha perdido muchas tierras y muchas aguas posibles. En cuanto a su carácter físico, largas siestas en la llanura y ocasionales desbordamientos, se le comparaba antaño con los estudiantes de la Salamanca clásica, 2 meses de curso y 10 de vacaciones. No es ofensa, y les ocurre a todos los grandes ríos peninsulares. De igual modo comparte con el Tajo su vocación de partir tierras más que unirlas, y su poco gusto por asomarse a las ciudades. Desde la cumbre del Urbión, en el espinazo de la cordillera, el mundo entero parece al alcance del ojo. Umbrías de pinares, altos neveros, oleaje petrificado, las extensas llanuras del sur, montañas que se despeñan hacia el Ebro y hasta los picachos cántabros. Media España, por lo menos. El poeta Gerardo Diego, que hasta aquí subió en 1927, compuso su mejor soneto con tales elementos. Es la cumbre, por fin, la última cumbre. Y mis ojos en torno hacen la ronda y cantan el perfil a la redonda de media España y su fanal de lumbre. Leguas y leguas alrededor, y dentro de ellas, en el vientre de esas lejanías, todo un mundo de historia y de leyenda, de fe y de supersticiones, de viento y de nostalgias. Los primeros chorros caen del manadero del Pico Zorraquín, en el paisaje bronco y abierto en gargantas del Picacho Urbión,
a 2.228 metros de altura, según unos, 2.259 según otros, 2.080 cuentan los de más allá. ¿Cómo descubrir la talla de la primera gota de agua? Luego se sabe que el mandón entre los arroyuelos vecinos es el Duero, porque así lo señalan las primeras aldeas que beben su líquido. La raíz de su nombre en lengua ibérica, dur, alude al agua, no al oro, como les parece a algunos, que ni tiene y parece que nunca tuvo. Como si cunas secretas del río fueran, 4 lagunas contemplan con sombríos ojos sus primeros pasos. Extraño contraste de horizontalidad entre las agujas de Urbión. Se llaman helada, larga, del Hornillo y negra, que es la más tenebrosa y la más cargada de leyenda. Tan fría como misteriosa y bella, sirvió a don Antonio Machado para enredar el extraño culebrón romanceado de Álvar González. En el espejo del anillo glaciar, ruina cósmica, certificaba Ridruejo, se reflejan juntos la corona de rocas, veteados murallones y los grandes árboles que guerrean con la nieve, el viento y el rayo. Antes de que un frenético torrente caiga en cascada para crear el río Revinuesa, las quietas aguas sombrías sobrecogen al que a ella se asoma. Por eso, los pinariegos y los pastores han llenado esta laguna de magias y asombros, de leyendas y de espantos. A Pío Baroja, cuando hace 100 años se asomó a este pétreo decorado natural, le contaron que el agua rugía y creaba tempestades. El mismo Machado describe el paraje con tétricos versos. Aquí bocas que bostezan, o monstruos de fieras garras. En el hondón del barranco, la noche, el miedo y el agua. Para encontrar el primer caserío de su viaje, Duruelo, el río ha tenido que dar ya un salto de 700 metros de altura. En medio de un mar de pinos albares y negrales, entre algunas manchas de robles y hayas y junto a húmedos pastos, por Covaleda parecen poner puertas al campo. Los habitantes de Covaleda se dicen descendientes de una tribu bretona, aunque estas comarcas iberas eran de turdetanos y de pelendones. También creen que si acerca uno la oreja a una piedra que por aquí se mueve, llamada piedra andadera, pueden escuchar los gritos de Merlín bramando por los pinares. Allá arriba, Urbión relumbra. Nieve en mayo y en enero. A poco, atan las aguas del río para que no se desboquen en avenidas y tragedias conocidas,
o escaseen en épocas de estiaje. El embalse, que se cerró hace medio siglo, parece un espejismo, y en ocasiones su apostura provoca envidia a las lagunas de arriba. Incluso tiene playa para veraneantes. Se llama Cuerda del Pozo, pero los vecinos se empeñan en decirle de la Muedra, porque ahogó a una aldea con ese nombre, tal vez como fúnebre homenaje. Alrededor de este primer embalse del río prosperan dos hermosos pueblos. Molinos de Duero, tan pequeño, exhibe aún una docena larga de casonas y palacios con 300 o 400 años de vida. Y ello porque entonces era plaza de paso en las carreterías reales de Castilla. Aseguran que más de 20.000 bueyes se alimentaban en sus prados. Maderas y lanas redondeaban el beneficio. En cuanto a la arquitectura clásica, Vinuesa, hoy capital de los Pinares, tuvo menos suerte. En una mala noche, los franceses de Napoleón arrasaron los edificios con especial saña. Han quedado algunos, pero se perdieron los más. Sigue firme el puentecillo romano, el primero de los muchos que saltarán sobre el manso Duero, por el que pasaba la cañada real galiana. La Mesta dejó en la antigua Bisontium de los celtíberos no solo huella histórica, sino vestigios de su riqueza. Tranquilizado, más sereno, el río busca la ciudad de Soria por paisajes apenas mancillados. Esta región de los Pinares, aunque rica, apenas estuvo poblada durante los 2 siglos largos de dominación musulmana sobre las plazas del Duero, ni tampoco cuando volvió a manos cristianas. Fue, a lo más, tierra de paso, un tanto tenebrosa y fría, cazadero medieval de los Trastámara y sus parientes, visión efímera de ovejeros trashumantes. La madera y el turismo la mantienen hoy animada y pujante. Como si la geografía quisiera ofrecer un homenaje a la historia, las aguas del Duero dibujan una curva rendida y fastuosa ante la aldea de Garray, que tiene hermosas sirenas aladas, pintadas como capiteles en su ermita de los mártires. Homenaje callado y perenne, porque Garray es Numancia. El viento, el llanto, la soledad y el silencio azotan el promontorio sobre el que crecía la ciudad de los arébacos, la Acrópolis de Iberia, como dijo el arqueólogo Schulten, su redescubridor, hace más de 100 años. El solar de la patria, donde se consumó una buena dosis de dignidad humana y de amor a la libertad, según Ortega. Cobijo de la historia, la leyenda, el recuerdo, las cenizas. Su destrucción se consumó en el verano del año 133 a.C., después de ser atacada durante 10 años y sometida a duro cerco durante otro más, por lo que hoy llamaríamos una coalición internacional bajo el mando de Roma. Los pocos que no murieron durante el asedio se ofrecieron a las llamas o fueron vendidos como esclavos. El general Escipión
mandó echar sal sobre las ruinas. Probablemente, las aguas del Duero se llevaron consigo las cenizas de los defensores de Numancia. Claro que los ríos cuentan con la ventaja de no poseer memoria, ni siquiera de sí mismos. No será muy correcto decirlo en público, pero la pequeña ciudad de Soria parece un poco aplastada y atemorizada por las palabras, por los versos de tres de los mayores poetas españoles temporalmente avecindados en ella: Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado y Gerardo Diego, dos andaluces y un santanderino. Eso aparte de otros muchos líricos de escalafón más modesto. Soria, la que de pronto visita el Duero con el ineluctable trazo de la corva ballesta de un arquero. Aparte el daño de unas cuantas construcciones estentóreas e injustas, más las consiguientes profanaciones y derribos innecesarios, ¿qué encuentra aquí el río por encima de su cauce manso? Nos hundiremos un poco en el pasado, en Antonio Machado, siempre tan negativo con esas tierras. La cigüeña en el campanario. Una ciudad dormida y fría. Sombrío el campo, mudo. El viento contra los chopos. En la lejanía, la montaña. El olmo viejo, centenario. Diego encontraba poco más tarde un paisaje mineral, planetario, telúrico. Ciudad pequeña y alta, sobre la que sopla un viento redondo, con nieve menuda que siempre viene de cara. Se encoge el corazón de Soria en un collado, el que ha dado nombre a su calle más ilustre, entre dos cerros enfrentados. Aunque sin excesos, se ha ido esponjando aquí y allá con hallazgos nuevos que no empañan, sin embargo, aquel aire medieval que fascinó a los románticos. Aire o atmósfera debida sobre todo a sus iglesias románicas, la de Santo Domingo, la de San Juan de Rabanera sobre todo, y confirmada por otros muchos edificios de notable porte renacentista. Sobre una antigua colegiata, guardada por los agustinos, se levantó, allá por el siglo XII, en los días de la reconquista de Alfonso I el Batallador, la concatedral de San Pedro. De esa época es su hermoso claustro románico,
obra mágica de canteros influidos por la escultura de Silos. Tras años de abandono por un derrumbamiento y hasta casi de olvido, fue reedificada en estilo renacentista en el siglo XVI, bajo el mecenazgo del obispo Acosta. Pero quizás el alma más íntima y secreta de Soria se encuentra extramuros, a orillas del río, en su ribera izquierda. Allí brillan los despojos de un antiguo monasterio de templarios, monjes armados, guardianes y protectores de caminantes y de peregrinos, San Juan de Duero. Al pie del Monte de las Ánimas, por cuya posesión hubo una batalla mágica que Bécquer relató con mucho aparato, las doloridas y emocionantes ruinas son uno de los ejemplos más hermosos del arte románico español. Todavía mucha gente cree que en las noches de difuntos regresan los espectros imaginados por Bécquer a cabalgar entre estas viejas columnas plantadas a cielo abierto. Luego, según Machado, esos chopos del río que acompañan, con el sonido de sus hojas secas, el son del agua cuando el viento sopla. El templo barroco de San Saturio está pegado a la roca, volcado hacia las mansas aguas, construido sobre la cueva en la que pasó 36 años de su vida el eremita godo que eligió soledad y pobreza a cambio del cielo y que es hoy patrono de la ciudad. Dicen que quien se asoma al agujero de sus penitencias no padecerá nunca dolores de cabeza. Uno de sus sacristanes dio pie a uno de los más hermosos libros que se han escrito sobre Soria, El Santero de San Saturio, de Gaya Nuño. El río, que apenas ha rozado la piel del cuerpo de Soria, continúa su viaje hacia la llanura, rumbo sur, a través de los campos trigueros de Gómara, que antaño disputaron mucho aragoneses y castellanos. Las aguas no pueden pararse a escuchar las leyendas que Bécquer arrancó de estos parajes, pues les aguardan las murallas y puertas de la fortificada Almazán, sonora villa un poco levantada sobre el terreno. Es antigua y famosa encrucijada, aposento ocasional de reyes, como los católicos, plaza en históricas disputas. Estuvo por lo mismo llena de iglesias, de hospitales y monasterios. En uno de ellos murió el fraile Tirso de Molina. Villa de color terroso y tejados rojizos, junto al gran palacio con su galería al Duero, figuran en el viejo casco otros palacios y la iglesia de San Miguel al frente de otras iglesias. En el borde norte de estos montes de pinos y tierras desdeñadas, solitarias y apartadas del Duero, resiste con orgullo uno de los pueblos más insólitos de España, Calatañazor. Sí,
allí donde Almanzor perdió el atambor, según el romance. Sería quizás inútil, 1000 años más tarde, husmear entre las rocas blanquecinas de los solitarios cerros o entre el trigo de los valles enrojecidos por las amapolas. Inútil hurgar en rincones de castillos ruinosos e iglesias románicas apenas recuperadas. Tantear sobre el polvo de los ondulados caminos que suben y bajan. Aquí están, al menos, los ecos de lo que sucedió a comienzos del verano del año 1002, cuando el poderoso general Almanzor hubo de dar cabo forzoso a su última aceifa de ave rapaz. Aquel caudillo musulmán, español nacido en la Axarquía malagueña, conspirador y usurpador, más de 30 veces, 2 por año, subía a tierras cristianas y las arrasaba a fuego y sangre para llevarse todo lo que podía: el oro de Barcelona, las campanas de Compostela, las reliquias santas de León y Oviedo. Recién cumplidos sus 62 años, regresaba aquel verano de una batalla ganada y por aquí pasó, moribundo, portado en angarillas. No coinciden la leyenda y la opinión de los eruditos. ¿Hubo o no hubo batalla en este espacio que se llama un Valle de la Sangre? ¿Fue la enfermedad de la gota o lanzazo certero lo que causó su desdicha? Arrastraron el cuerpo herido por estas cañadas, y el victorioso de Dios, el gran enemigo de la España cristiana, acabó muriendo en Medinaceli, al pie de uno de cuyos cerros fue enterrado en secreto. Al margen de sus historias y de sus leyendas, el largo Valle de la Sangre, que se extiende casi hasta las puertas del hoy Parque Natural del Cañón del Río Lobos, es un paraje de apacible serenidad y silenciosa belleza. El castillo de Calatañazor pudo ser moro o cristiano, o ambas cosas, mas el pueblo, ínsula perdida para Dionisio Ridruejo, ha guardado su mito durante un milenio. Incluso para el cine, ya que Orson Welles quiso retratar sus chimeneas cónicas, sus rincones mágicos, los muros de la iglesia románica, en su película Campanadas a medianoche. El Parque Natural del Cañón del Río Lobos queda entre San Leonardo de Yagüe y la Sierra de Nafría. Muy oculto, desconocido hasta no hace mucho, es uno de los parajes más hermosos de una Castilla menos desértica y llana de lo que suele decirse. Se trata de una garganta sinuosa, de variada amplitud, por la que se desplaza el pequeño río Lobos, a veces apenas un hilo de agua. Entre los grandes cortados de roca caliza, sobre los chopos y los sauces del Soto, vuelan buitres, águilas, búhos reales, alimoches, vencejos y otras aves huidizas. Sus sombras penden sobre una vegetación asombrosa.
la bella ermita románica de San Bartolomé, esotérica para algunos a causa de ciertas inscripciones en sus muros, preside, en fin, las frescas soledades de este Tajo. Aseguran que los templarios le concedieron una mágica ubicación entre los extremos oriental y occidental de la península. Del borde meridional del parque arranca el joven río Ucero, que a su paso da nombre a una villa antaño de cierta prosapia, gracias a un castillo que hoy aparece lejano y un poco tétrico, pero que en sus buenos tiempos, hacia el año 1300, dominaba sobre 13 aldeas. Todo perteneció casi siempre, como es lógico, a los obispos de Osma. Sigue el río entre oscuras laderas de pinos y sabinas, que por aquí llaman también enebros, tesos romos de piedras blanquecinas, trigales, reductos de carrascas o monte bajo, riachuelos enjutos, valles cultivados y pueblos pequeños, muy pequeños, con la amenaza del olvido sobre sus honorables vestigios. Pueblos pequeños, pero no todos, pues enseguida aparece, una legua al sur del río, entre arboledas y colinas resecas, la nobilísima villa de Berlanga de Duero, junto al curso lento de su afluente el Escalote, que cruza entre profundo y frío Tajo. Frontera y eje durante la Edad Media, entre cristianos y moros, entre castellanos y aragoneses, lo que queda de su imponente castillo y del derruido palacio avisa, además de la estructura de la población, de lo importante que fue y durante mucho tiempo. La villa, de la que fue primer señor Mío Cid don Rodrigo, por generosidad del rey Alfonso VI, y patria después del obispo de Panamá y descubridor de las Islas Galápagos, Fray Tomás de Berlanga, mantiene hoy, con mucha dignidad, su empaque arquitectónico e histórico. Apenas a unos 10 kilómetros al norte del cauce del río, se abren las puertas de El Burgo de Osma, que es hoy la segunda población de la provincia soriana, y sobre todo, ilustre ciudad episcopal, de cierta vitalidad turística, gran comer y mucha donosura arquitectónica. El Burgo, propiamente dicho, y la ciudad de Osma descienden directamente de la vieja Ushama Arevaca, cuyos huesos de piedra brillan todavía sobre un cerro próximo, sin que haya mucho interés público por reordenarlos y organizarlos. Ushama
resplandecía ya cuando llegó Roma y prosperó aún más como etapa fundamental en la vía que vinculaba Zaragoza con Astorga. Los celtíberos romanizados fueron bajando al llano y levantaron primero Arrabal, luego Burgo, después Villa y finalmente la ciudad actual, siempre ligada a su condición de sede de obispo. Por eso, gran parte de lo que hoy encontramos en el Burgo de Osma está relacionado con la iglesia. La espléndida catedral románica, gótica y barroca al mismo tiempo, sobradamente llena de tesoros. Grandes palacios de clérigos, calles asoportaladas, buenas plazas, casonas, hospitales, mercados e iglesias, e incluso una antigua y recia universidad, la de Santa Catalina, construida en el siglo XVI durante nuestro Renacimiento. Gerardo Diego, profesor de literatura en Osma, acusaba a la ciudad de indiferente y cobarde por volver la espalda al río. Río Duero, nadie a acompañarte baja. Nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua. Pero añadía: entre los santos de piedra y los álamos de magia, pasas llevando en tus ondas palabras de amor. Palabras. ¿Quién pudiera, como tú, a la vez quieto y en marcha, cantar siempre el mismo verso, pero con distinta agua? A la vez quieto y en marcha, el Duero alcanza enseguida sus primeros grandes laureles vinícolas. En el término de San Esteban de Gormaz, arrancan los pagos del vino oficialmente protegidos con la denominación de Ribera del Duero. San Esteban de Gormaz, antigua e histórica Puebla, alzada sobre el río, parece asentada en 3 escalones. En el más alto estarían las ruinas de su castillo, en el segundo la iglesia del Ribero, y en fin, más abajo, la iglesia también románica de San Miguel, con su famosa galería porticada. Del recio caserío dice el poema del Cid que es una buena ciudad, y de sus habitantes, que siempre mesurados son. No mentía. A partir de estas últimas serrezuelas sorianas, comienzan las vegas fértiles de Burgos, una Castilla que ya recorría el conde Fernán González cuando empezaba a llamarse así. El curso del agua es lento y lleva prendida una cierta solemnidad. El cauce, abundante y rico solo en temporada de lluvias. Mas quizás el propio cultivo de la vid
siempre generoso aquí y cada vez más extendido, es el que cohesiona todas estas onduladas llanuras, incluso lejos del camino fluvial. Junto a los rebaños y el cereal, es el primer recurso de pueblos pequeños, pero muy vivos. Sin ganas de ocultarse, rodeado de chopos robustos, el río se acerca al monasterio de la Vid, ya en tierras burgalesas, advocación de la Virgen, que desde luego no esconde ningún secreto. Lo mismo que ocurre con un pueblo situado una legua al norte del río. Peñaranda de Duero, con su castillo roquero lleno de leyendas y la recia mole de la antigua colegiata, viene a ser como una exposición de los lujos castellanos de los siglos de oro. Hay en Peñaranda hasta una curiosa botica con más de 300 años de recetas magistrales entre sus muros. La ciudad de la Peña y el río, como señala su nombre céltico, nace cuando Castilla misma, en las primeras repoblaciones del siglo X, sobre un solar prehistórico. Aquí empieza ya la transición entre la ribera y la sierra. El Duero va entrando parsimonioso y solemne por la fértil vega burgalesa en la única ciudad realmente industrial de todo su recorrido, Aranda. Aranda de Duero, claro. También enclave milenario, rico por su situación en una encrucijada de caminos, Aranda es patria de muchas riquezas, del buen pan candeal, del cordero asado y del vino, naturalmente. Todas estas tierras del sur burgalés quedaron muy pronto libres de moros invasores hacia el año 910, y Aranda logró mantenerse como villa libre bajo el manto del obispo de Osma, aunque no sin recelos hacia el burgo soriano. Incluso llegó a ser corte efímera en tiempos de Enrique IV. Desde hace más de un siglo, su vega de tierras fecundas y bien regadas ha alentado no solo abundantes producciones agrarias, sino el establecimiento de mucho comercio, cuyos frutos principales son hoy el vino y los lácteos. Luego, a ese comercio tradicional se añadirían fábricas y talleres, hasta el punto de convertirla en uno de los enclaves más prósperos de la comunidad castellano-leonesa. ...60 municipios de Burgos se arriman más o menos al río Duero y envasan sus famosos vinos con el membrete de la ribera. Pero el río va desangrándose por tan vasta vega con pozos y canales. Roa, la rauda de los Baxeos, se alza distante en una loma y fue sitio de paso en la calzada de Clunia a Astorga. Muy castigada por los elementos, las guerras y la voracidad de los hombres, quedan apenas recuerdos de su antiguo castillo y su muralla. El pueblo apenas supo guardar otra cosa que las iglesias, con sus buenas torres y algunas casas nobles. Por otra parte, algunos sucesos históricos del lugar no resultan muy halagüeños.
Aquí murió, quizás envenenado con una trucha, el regente cardenal Cisneros mientras aguardaba a Carlos V. Y aquí fue ahorcado en 1825, por orden del rey, el cadáver del valiente guerrillero de la independencia, Juan Martín, el Empecinado, previamente cosido a espadazos y puñaladas, después de haber sido exhibido en los días de mercado, durante 2 años, dentro de una jaula infame. Hacia el sur, buena parte del último tramo de la Vega burgalesa y media docena larga de pueblos que parecen ensimismados en sus soledades, casi todos henchidos de vino. Humildes y enigmáticas, en la falda de cerros y montículos, bajo las viviendas, ventiladas con extrañas chimeneas, alguna con más de 1 kilómetro de longitud bajo la tierra, las bodegas populares son bandera y blasón de casi todos los pueblos de la ribera del Duero. Hoy conviven ya con construcciones modernas, a veces muy grandes y lujosas. Todas estas bodegas, grandes y chicas, antiguas y modernas, son hitos de una tradición muy antigua. Hay quien dice que fueron los romanos los que ya cultivaron la vid en estas comarcas y que montaron lagares para dar de beber a sus legiones. Sí está claro que las órdenes monásticas medievales propagaron con entusiasmo la cultura del vino, como en tantos otros lugares de la península. El vino ha estado tan integrado en la historia de Castilla que sus propias crisis han correspondido a crisis sociales y culturales. La filoxera de finales del siglo XIX se unió a la pérdida de las últimas colonias ultramarinas y dejó sin vino a toda una generación. Hoy, como antaño, los viñedos de la altiplanicie se extienden por ambas márgenes del Duero en una anchura que a veces alcanza los 30 kilómetros. Y hay viñas en el alto páramo, en laderas y terrazas intermedias, incluso en las vegas más bajas, con regadío, a la sombra de castillos, de iglesias y de pinares, al amor de colinas pedregosas, el vino y la historia son la sangre verdadera de estas tierras que el Duero ennoblece y alegra. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos y las encinas, ¿a dónde el camino irá? ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero, la tarde cayendo está, la tarde cayendo está. La ciudad de la Peña y el río, como señala su nombre céltico, nace cuando Castilla misma, en las primeras repoblaciones del siglo X, sobre un solar prehistórico.
Aquí empieza ya la transición entre la ribera y la sierra. El Duero va entrando parsimonioso y solemne por la fértil vega burgalesa en la única ciudad realmente industrial de todo su recorrido, Aranda. Aranda de Duero, claro. También enclave milenario, rico por su situación en una encrucijada de caminos, Aranda es patria de muchas riquezas, del buen pan candeal, del cordero asado y del vino, naturalmente. Todas estas tierras del sur burgalés quedaron muy pronto libres de moros invasores hacia el año 910, y Aranda logró mantenerse como villa libre bajo el manto del obispo de Osma, aunque no sin recelos hacia el burgo soriano. Incluso llegó a ser corte efímera en tiempos de Enrique IV. Desde hace más de un siglo, su vega de tierras fecundas y bien regadas ha alentado no solo abundantes producciones agrarias, sino el establecimiento de mucho comercio, cuyos frutos principales son hoy el vino y los lácteos. Luego, a ese comercio tradicional se añadirían fábricas y talleres, hasta el punto de convertirla en uno de los enclaves más prósperos de la comunidad castellano-leonesa. ...60 municipios de Burgos se arriman más o menos al río Duero y envasan sus famosos vinos con el membrete de la ribera. Pero el río va desangrándose por tan vasta vega con pozos y canales. Roa, la rauda de los Baxeos, se alza distante. Por eso, gran parte de lo que hoy encontramos en el burgo de Osma está relacionado con la iglesia. La espléndida catedral románica, gótica y barroca al mismo tiempo, sobradamente llena de tesoros. Grandes palacios de clérigos, calles asoportaladas, buenas plazas, casonas, hospitales, mercados e iglesias, e incluso una antigua y recia universidad, la de Santa Catalina, construida en el siglo XVI durante nuestro Renacimiento. Gerardo Diego, profesor de literatura en Osma, acusaba a la ciudad de indiferente y cobarde por volver la espalda al río. Río Duero, nadie a acompañarte baja. Nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua. Pero añadía: entre los santos de piedra y los álamos de magia, pasas llevando en tus ondas palabras de amor. Palabras. ¿Quién pudiera, como tú, a la vez quieto y en marcha, cantar siempre el mismo verso, pero con distinta agua?
A la vez quieto y en marcha, el Duero alcanza enseguida sus primeros grandes laureles vinícolas. En el término de San Esteban de Gormaz, arrancan los pagos del vino oficialmente protegidos con la denominación de Ribera del Duero. De tres de los mayores poetas españoles temporalmente avecindados en ella: Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado y Gerardo Diego, dos andaluces y un santanderino. Eso aparte de otros muchos líricos de escalafón más modesto. Soria, la que de pronto visita el Duero con el ineluctable trazo de la corva ballesta de un arquero. Aparte el daño de unas cuantas construcciones estentóreas e injustas, más las consiguientes profanaciones y derribos innecesarios, ¿qué encuentra aquí el río por encima de su cauce manso? Nos hundiremos un poco en el pasado, en Antonio Machado, siempre tan negativo con esas tierras. La cigüeña en el campanario. Una ciudad dormida y fría. Sombrío el campo, mudo. El viento contra los chopos. En la lejanía, la montaña. El olmo viejo, centenario. Diego encontraba poco más tarde un paisaje mineral, planetario, telúrico. Ciudad pequeña y alta, sobre la que sopla un viento redondo, con nieve menuda que siempre viene de cara. Se encoge el corazón de Soria en un collado, el que ha dado nombre a su calle más ilustre, entre dos cerros enfrentados. Aunque sin excesos, se ha ido esponjando aquí y allá con hallazgos nuevos que no empañan, sin embargo, aquel aire medieval que fascinó a los románticos. Aire o atmósfera debida sobre todo a sus iglesias románicas, la de Santo Domingo, la de San Juan de Rabanera sobre todo, y confirmada por otros muchos edificios de notable porte renacentista. A veces apenas un hilo de agua. Entre los grandes cortados de roca caliza, sobre los chopos y los sauces del soto, vuelan buitres, águilas, búhos reales, alimoches, vencejos y otras aves huidizas. Sus sombras penden sobre una vegetación asombrosa.
La bella ermita románica de San Bartolomé, esotérica para algunos a causa de ciertas inscripciones en sus muros, preside, en fin, las frescas soledades de este Tajo. Aseguran que los templarios le concedieron una mágica ubicación entre los extremos oriental y occidental de la península. Del borde meridional del parque arranca el joven río Ucero, que a su paso da nombre a una villa antaño de cierta prosapia, gracias a un castillo que hoy aparece lejano y un poco tétrico, pero que en sus buenos tiempos, hacia el año 1000, frontera y eje durante la Edad Media, entre cristianos y moros, entre castellanos y aragoneses, lo que queda de su imponente castillo y del derruido palacio avisa, además de la estructura de la población, de lo importante que fue y durante mucho tiempo. La villa, de la que fue primer señor Mioci don Rodrigo, por generosidad del rey Alfonso VI, y patria después del obispo de Panamá y descubridor de las Islas Galápagos, Fray Tomás de Berlanga, mantiene hoy, con mucha dignidad, su empaque arquitectónico e histórico. Apenas a unos 10 kilómetros al norte del cauce del río, se abren las puertas de El Burgo de Osma, que es hoy la segunda población de la provincia soriana, y sobre todo, ilustre ciudad episcopal, de cierta vitalidad turística, gran comer y mucha donosura arquitectónica. El Burgo, propiamente dicho, y la ciudad de Osma descienden directamente de la vieja Ushama Arevaca, cuyos huesos de piedra brillan todavía sobre un cerro próximo, sin que haya mucho interés público por reordenarlos y organizarlos. Ushama resplandecía ya cuando llegó Roma y prosperó aún más como etapa fundamental en la vía que vinculaba Zaragoza con Astorga. Los celtíberos romanizados fueron bajando al llano y levantaron primero Arrabal, luego Burgo, después Villa y finalmente la ciudad actual, siempre ligada a su condición de sede de obispo. Vienen ebros, tesos romos de piedras blanquecinas, trigales, reductos de carrascas o monte bajo, riachuelos enjutos, valles cultivados y pueblos pequeños, muy pequeños, con la amenaza del olvido sobre sus honorables vestigios. Pueblos pequeños, pero no todos, pues enseguida aparece, una legua al sur del río, entre arboledas y colinas resecas, la nobilísima villa de Berlanga de Duero,
junto al curso lento de su afluente el Escalote, que cruza entre profundo y frío Tajo. Frontera y eje durante la Edad Media, entre cristianos y moros, entre castellanos y aragoneses, lo que queda de su imponente castillo y del derruido palacio avisa, además de la estructura de la población, de lo importante que fue y durante mucho tiempo. La villa, de la que fue primer señor Mío Cid don Rodrigo, por generosidad del rey Alfonso VI, y patria después del obispo de Panamá y descubridor de las Islas Galápagos, Fray Tomás de Berlanga, mantiene hoy, con mucha dignidad, su empaque arquitectónico e histórico. Apenas a unos 10 kilómetros al norte del cauce del río, se abren las puertas de El Burgo de Osma, que es hoy la segunda población de la provincia soriana, y sobre todo, ilustre ciudad episcopal, de cierta vitalidad turística, gran comer y mucha donosura arquitectónica. El Burgo, propiamente dicho, y la ciudad de Osma descienden directamente de la vieja Ushama Arevaca, cuyos huesos de piedra brillan todavía sobre un cerro próximo, sin que haya mucho interés. Su destrucción se consumó en el verano del año 133 a.C., después de ser atacada durante 10 años y sometida a duro cerco durante otro más, por lo que hoy llamaríamos una coalición internacional bajo el mando de Roma. Los pocos que no murieron durante el asedio se ofrecieron a las llamas o fueron vendidos como esclavos. El general Escipión mandó echar sal sobre las ruinas. Probablemente, las aguas del Duero se llevaron consigo las cenizas de los defensores de Numancia. Claro que los ríos cuentan con la ventaja de no poseer memoria, ni siquiera de sí mismos. No será muy correcto decirlo en público, pero la pequeña ciudad de Soria parece un poco aplastada y atemorizada por las palabras, por los versos de tres de los mayores poetas españoles temporalmente avecindados en ella: Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado y Gerardo Diego, dos andaluces y un santanderino. Eso aparte de otros muchos líricos de escalafón más modesto. Soria, la que de pronto visita el Duero con el ineluctable trazo de la corva ballesta de un arquero. Aparte el daño de unas cuantas construcciones estentóreas e injustas, más las consiguientes profanaciones y derribos innecesarios, ¿qué encuentra aquí el río por encima de su cauce manso? Nos hundiremos un poco en el pasado, en Antonio Machado, siempre tan negativo con esas tierras. La cigüeña en el campanario.
Una ciudad dormida y fría. Sombrío el campo, mudo. El viento contra los chopos. En la lejanía, la montaña. El olmo viejo, centenario. Diego encontraba poco más tarde un paisaje mineral, planetario, telúrico. Ciudad pequeña y alta, sobre la que sopla un viento redondo, con nieve menuda que siempre contemplan con sombríos ojos sus primeros pasos. Extraño contraste de horizontalidad entre las agujas de Urbión. Se llaman helada, larga, del hornillo y negra, que es la más tenebrosa y la más cargada de leyenda. Tan fría como misteriosa y bella, sirvió a don Antonio Machado para enredar el extraño culebrón romanceado de Álvar González. En el espejo del anillo glaciar, ruina cósmica, certificaba Ridruejo, se reflejan juntos la corona de rocas, veteados murallones y los grandes árboles que guerrean con la nieve, el viento y el rayo. Antes de que un frenético torrente caiga en cascada para crear el río Revinuesa, las quietas aguas sombrías sobrecogen al que a ella se asoma. Por eso, los pinariegos y los pastores han llenado esta laguna de magias y asombros, de leyendas y de espantos. A Pío Baroja, cuando hace 100 años se asomó a este pétreo decorado natural, le contaron que el agua rugía y creaba tempestades. El mismo Machado describe el paraje con tétricos versos. Aquí bocas que bostezan, o monstruos de fieras garras. En el hondón del barranco, la noche, el miedo y el agua. Para encontrar el primer caserío de su viaje, Duruelo, el río ha tenido que dar ya un salto de 700 metros de altura. En medio de un mar de pinos albares y negrales, entre algunas manchas de robles y hayas y junto a húmedos pastos, por Covaleda parecen poner puertas al campo. Del soto vuelan buitres, águilas, búhos reales, alimoches, vencejos y otras aves huidizas. Sus sombras penden sobre una vegetación asombrosa. La bella ermita románica de San Bartolomé, esotérica para algunos,
a causa de ciertas inscripciones en sus muros, preside, en fin, las frescas soledades de este Tajo. Aseguran que los templarios le concedieron una mágica ubicación entre los extremos oriental y occidental de la península. Del borde meridional del parque arranca el joven río Ucero, que a su paso da nombre a una villa antaño de cierta prosapia, gracias a un castillo que hoy aparece lejano y un poco tétrico, pero que en sus buenos tiempos, hacia el año 1300, dominaba sobre 13 aldeas. Todo perteneció casi siempre, como es lógico, a los obispos de Osma. El burgo, propiamente dicho, y la ciudad de Osma descienden directamente de la vieja Ushama Arevaca, cuyos huesos de piedra brillan todavía sobre un cerro próximo, sin que haya mucho interés público por reordenarlos y organizarlos. Ushama resplandecía ya cuando llegó Roma y prosperó aún más como etapa fundamental en la vía que vinculaba Zaragoza con Astorga. Los celtíberos romanizados fueron bajando al llano y levantaron primero Arrabal, luego Burgo, después Villa y finalmente la ciudad actual, siempre ligada a su condición de sede de obispo. Por eso, gran parte de lo que hoy encontramos en el burgo de Osma está relacionado con la iglesia. La espléndida catedral románica, gótica y barroca al mismo tiempo, sobradamente llena de tesoros. Grandes palacios de clérigos, calles asoportaladas, buenas plazas, casonas, hospitales, mercados e iglesias, e incluso una antigua y recia universidad, la de Santa Catalina, construida en el siglo XVI durante nuestro Renacimiento. Gerardo Diego, profesor de literatura en Osma, acusaba a la ciudad de indiferente y cobarde por volver la espalda al río. Río Duero, nadie a acompañarte baja. Nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua. Pero añadía:
sobre una antigua colegiata, guardada por los agustinos, se levantó, allá por el siglo XII, en los días de la reconquista de Alfonso I el Batallador, la concatedral de San Pedro. De esa época es su hermoso claustro románico, obra mágica de canteros influidos por la escultura de Silos. Tras años de abandono por un derrumbamiento y hasta casi de olvido, fue reedificada en estilo renacentista en el siglo XVI, bajo el mecenazgo del obispo Acosta. Pero quizás el alma más íntima y secreta de Soria se encuentra extramuros, a orillas del río, en su ribera izquierda. Allí brillan los despojos de un antiguo monasterio de templarios, monjes armados, guardianes y protectores de caminantes y de peregrinos, San Juan de Duero. Al pie del Monte de las Ánimas, por cuya posesión hubo una batalla mágica que Bécquer relató con mucho aparato, las doloridas y emocionantes ruinas son uno de los ejemplos más hermosos del arte románico español.